iglesia, que tenemos tantas tareas, que tenemos trabajo, que tenemos tantas cosas que hacer, pero que no queremos venir a la iglesia. O a veces ponemos tantos pretextos y no queremos o no podemos a veces venir a la iglesia, ¿verdad? O a veces creemos que venir a la iglesia es suficiente con una vez o 2 veces al mes, porque ya he cumplido con Dios y no basta más que ir 1 o 2 veces. Y muchas veces, pues la única vez que vienen a servir, ¿verdad? Y bueno, pues pasan ocupados en el servicio, pero no reciben la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso en esta mañana quiero que, si nos identificamos con este drama, pues este mensaje es para cada uno de nosotros. En Romanos 12:5, ¿no?, nos dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Cada uno nos necesitamos en la iglesia. Cada uno somos importantes en la iglesia. Y en Efesios 5:23 dice: así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo y cada uno nos necesitamos, ¿verdad? El brazo necesita de su mano, ¿verdad? Porque un brazo sin mano, pues no va a desempeñar bien su función, ¿no es cierto? O una pierna sin sus pies, pues usted va a caerse. Todos nos necesitamos el uno del otro. No debemos despreciar a ninguna parte del cuerpo, porque cada uno somos importantes y la cabeza es la más importante. La cabeza es Cristo, aquí en la iglesia. Y es necesario que cada una de las partes deben funcionar entre sí. Por eso el mensaje en esta mañana es: ¿por qué debo ir a la iglesia? ¿Verdad? Y quiero que abramos nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 12, del 14 al 22. Cuando usted ya lo tenga, póngase en pie, por favor, para dar lectura a la palabra del Señor. 1 Corintios 12, del 14 al 22. Si de pronto no trajo su Biblia, tenemos al frente en las pantallas que también pueden leer. 1 Corintios 12, del 14 al 22, dice así la palabra del Señor: además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie: ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? Porque eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Amado Señor y Dios, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor, y permite que pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Ponemos este tiempo, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Es importante saber que usted
usted no viene a la iglesia porque simple y llanamente viene por ese momento de pasar el tiempo, ¿no? O porque no hay nada que hacer en casa, o porque a veces tenemos costumbre nada más de que es domingo y debemos venir a la iglesia. Debemos venir a la iglesia porque el cuerpo, cuando alguien falta, está incompleta la iglesia. Es como cuando usted en su cuerpo, ¿verdad?, se golpea o le quitan un dedo, está incompleto su cuerpo, ¿cierto? Por eso es importante que cada uno de nosotros entendamos que somos parte del cuerpo de Cristo, que somos parte de la iglesia. Y es por esto que somos necesarios, somos importantes aquí en la iglesia, ¿verdad? Y cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros lo recibimos como nuestro Señor. Y al decir que es nuestro Señor, quiere decir que nos sometemos a Él. Y si usted no está viniendo a la iglesia, o si no viene a la iglesia, pues no se está sometiendo al Señor. Se está yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. Porque el salmista dijo ahí en el Salmo 133:1, y también el versículo 3 en su segunda parte, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el 3b dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dígale eso al hermano que está al lado suyo: porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. Por eso es importante que debemos estar unidos, estar reunidos en la iglesia, porque aquí Jehová va a enviar bendición. Si usted en verdad ha recibido a Cristo en su corazón, pues en su corazón hay ese sentir de venir a la iglesia, hay ese deseo, hay ese anhelo. Y voy a tomar el ejemplo de esta mañana. Ustedes sabían que hoy había una carrera de bicicletas, ¿no es cierto? Allí por la 10 de agosto y todo esto. Y es por eso que se me dificultó venir a la iglesia. Llegué un poquito, bueno, no atrasado porque llegué unos 10 minutos antes. Pero se me dificultó venir. Pero por ahí sonó el teléfono de mi esposa y hubo una hermana que llamó y dijo: hermana Rubí, no puedo llegar a la iglesia, ¿qué hago? La 10 de agosto está cerrada. Y me imagino que debió haber estado desesperada. ¿Por qué? ¿Cuál era el anhelo? Llegar a la iglesia. Entonces empezamos a darle alternativas. ¿Por dónde puede venir? No, es que está todo cerrado. Bueno, hermana, entonces quédese en casa. Ya no puede venir, ¿qué podemos hacer? Pero de pronto, ¿no?, el Señor nos dice: no, vamos a verla. Ese rato ya estábamos viniendo a la iglesia, nos desviamos para traer a la hermana, ¿verdad? Y gracias a Dios, justamente la calle donde estaba la hermana no estaba cerrada, ¿no? Estaba cerrada un poco más abajo. Llegamos, la cogimos, nos dimos la vuelta y llegamos y venimos por la mitad del mundo para llegar a la iglesia, ¿verdad? Pero a mí me dio mucho gusto el anhelo y el deseo que tenía la hermana de venir a la iglesia. Pero muchos, cuando pasa algún problema, alguna situación, pues ¿qué hacen? Mejor me voy a dormir. Dios no quiere que yo vaya a la iglesia. Mejor me quedo, ¿verdad? O a veces ni siquiera están cerradas las calles, pero pasó algo en casa, ¿no es cierto? Su esposo no arregló la cama. Ah, no ves, no arreglaste la cama. Y ella: si quieres que yo vaya a la iglesia, no voy a la iglesia. O a su vez, no hizo la esposa el desayuno. No, ¿cómo nos vamos a ir sin desayunar? No, nos vamos a la iglesia. Y todo se pierde, todo se queda ahí, ¿verdad? Pero el deseo de venir a la iglesia, si de pronto están identificándose con esto, no es mera casualidad, es porque Dios está hablándole ahora a usted, ¿no es cierto? Nosotros debemos
venir a la iglesia, venir y disfrutar del Señor, venir y disfrutar de cada uno de los miembros de la familia de Dios. Por eso el salmista dice en uno de sus salmos: yo me alegré con los que decían, a casa de Jehová iremos. Esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros cuando venimos a la iglesia. Yo me alegré con los que decían, a casa de Jehová iremos. El venir a la iglesia es como, voy a poner otro ejemplo, ¿no?, que me pasó también esta semana. Mi esposa hizo una rica sopa o un caldo de patas, ¿no es cierto? Y a mí me encanta ese caldo, ¿no? Si usted quiere conquistarme, ya con un caldito de patas, no hay problema. Si hay alguno de la alabanza y algún hermanito por ahí quiere pedir permiso y eso, con un caldo de patas. No es verdad. Pero bueno, hizo ese día un caldo de patas. Y yo, para irme a trabajar, llevo mi almuerzo en una loncherita ahí que tengo. ¿Y qué pasa? Que era irresistible ese caldo, ¿no es cierto? El olor y bueno, y el sabor de esa sopa que mi esposa hace, muy buena. Así que 12:30 yo tengo que salir. Tenemos que salir con mi esposa a recoger a los niños en la escuela. Tenemos que estar a la 1 en el colegio. ¿Y qué creen que pasó? No podía esperar ese caldo para nada. Dije, espérate 5 minutos, mi amor, espérame en el carro. Pero yo me comí esa sopa. No podía esperar, porque es algo que me gusta, que me apasiona, me fascina, ¿verdad? Y dije, no importa, 5 minutos, me voy a ir más rápido, pero no me voy a perder esta sopa. Me quemé la lengua, me raspé todo, pero no me importó, ¿verdad? Creo que esa es la manera como nosotros debe tener esas ganas, esa pasión de venir a la iglesia. No me importa si tengo que trabajar, no me importa si tengo que hacer alguna cosa, eso puede esperar. Pero venir a la iglesia es como saborear ese plato de sopa que a usted más le guste, o esa comida que más le gusta. Venir a la iglesia es como ir a la gasolinera y llenar el tanque de gasolina para que pueda caminar su carro. Si usted no viene a la iglesia, ¿verdad?, pues de pronto no puede llenar su tanque o su vida espiritual, y su vida espiritual de a poco va a dejar de funcionar, va a empezar a debilitarse, decae. Y cuando usted está ahí, cuando el carro no tiene gasolina, ¿qué empieza? ¿No es cierto? Hasta que se para, se queda ahí. Los que tenemos vehículo y nos ha pasado eso saben de lo que estoy diciendo, hablando. Así pasa con el cristiano. Cuando usted no lee la palabra, cuando no la estudia, cuando no ora, cuando no viene a la iglesia, estás como el carro, ¿no? Hasta que hubo un momento en el que se queda ahí, estancado, y ahí es cuando Satanás empieza a disfrutar de su vida. Empieza a darle pereza, empieza a ver todo lo malo, inclusive hasta que el pastor llegó tarde, ¿cierto? Todo empezamos a ver ahí. El salmista, o el Salmos 92, 1 y 2, ahí en su Biblia, dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. En los atrios de nuestro Dios florecerá. Estando usted en los atrios del Señor, usted va a florecer, usted va a ser como ese árbol plantado junto a orillas de agua. Va a dar un buen fruto, va a florecer. Esta es la manera
como crecemos espiritualmente, estando en la casa del Señor, estando en comunión con la familia de Dios, estando preocupados el uno del otro. Y yo sé, hermanos, que muchas veces usted me puede decir, y me ha dicho cuando le he preguntado, hermano, ¿por qué no ha venido? No lo he visto, ¿qué pasó? Es que, pastor, me quedé dormido. Es que, pastor, he tenido que trabajar. Es que, pastor, ponemos ciertas excusas. Pero yo quiero decirle, ¿cuál es su prioridad? ¿Cuál es su prioridad? Su prioridad es el Señor. Si es su prioridad el Señor, pues no importa el obstáculo que haya, usted venga a la iglesia. Y si llegó atrasado, no importa, pero ya está aquí, ¿verdad? Lo importante es que venga. El Salmo 84:10 dice, porque es mejor un día en la casa de Dios, es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de él, como nos dijo la hermana, ¿verdad? Es mejor estar un día acá. Ayer conversaba con varios hermanos y decía, es que los hermanos de mi esposa me dicen que mi esposa solo pasa en la iglesia, pastor. Le digo, ¿y usted qué piensa? ¿Hay problema para usted que su esposa esté en la iglesia? No, para mí no, pero para mi familia sí. No importa lo que diga su familia, con tal de que para usted como esposo se sienta complacida que su esposa está en la iglesia. Y si es el esposo que está en la iglesia, siéntase esposa complacida que su esposo está en la iglesia y no está en otro lugar. Cuando antes de conocer a Cristo, o cuando ustedes antes de conocer a Cristo, ¿qué hacían? ¿A dónde iban? Yo solía ir a lugares que en verdad no me edificaban, ¿verdad? Y ahí mi esposa se preocupaba. Y ahí mi esposa estaba pendiente del teléfono y qué pasará y todo esto. Pero desde que conocimos a Cristo y empezamos a venir a la iglesia, mi esposa ya no se preocupa, ¿verdad? Porque sabe dónde estoy. Porque es mejor estar un día en la casa de Dios que estar 1000 por ahí perdido haciendo cosas que a Dios no le agradan. Hebreos 10:25, ¿sí? Vamos ahí a Hebreos 10:25. Ya empezamos con ese versículo. Byron lo leyó, Ligia lo leyó. Dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Perdón. Vienen tiempos malos y estamos en tiempos malos, ¿verdad? Que si nosotros no venimos a aprender del Señor, yo sé que usted puede decirme, pastor, pero para eso hay la radio, ¿verdad? Para eso hay canales de televisión o en YouTube, para poder escuchar ahí las prédicas de pastores de primera, ¿no es cierto? Pastores que esos sí dan palabra de verdad, ¿no? Pero hermanos, es importante. Sí, yo no les digo que no oigan, que no vean, es bueno, porque yo también oigo prédicas de pastores que me edifican y que a veces de ellos aprendo ciertos tips para predicar, ¿verdad? Pero no reemplaza la radio, el YouTube o la televisión o cualquiera de estos medios de comunicación que estar aquí en la iglesia. Por eso es importante que sepamos por qué debemos asistir a la iglesia. Y después de tanta introducción que he metido, ¿cierto? Pues vamos ahora sí a por qué debemos venir a la iglesia. Y vamos con el punto 1. ¿Por qué debemos venir a la iglesia? Porque aquí se predica la palabra de Dios. Vamos a Hebreos 4:12. Yo voy a leerla en la
versión Dios habla hoy. Dice, la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más aguda que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué debo venir a la iglesia? Porque aquí Dios me habla a través de su palabra, y su palabra penetra hasta lo más íntimo, lo más interno de mi vida y de mi ser. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero pues cuando usted está en la iglesia y oye el mensaje, Dios le habla y Dios le dice, ¿no? Es como el bisturí de un médico, ¿verdad? Cuando el médico detecta que hay algo mal en su vida, en su organismo, le dice, tenemos que operar. Y cuando usted ya entra al quirófano, pues abre, ¿verdad? Abre su cuerpo y empieza a sacar todo lo malo que está, ¿no es cierto? Así mismo es con la palabra de Dios. Cuando hay algo malo en nuestra vida, Dios con su palabra es como el médico con el bisturí, abre y empieza a sacar todo lo malo que hay en nuestro corazón, en nuestra vida, y empieza a cambiarla. La palabra de Dios no solamente es una colección o un conjunto de palabras, o lo que el pastor predica no solamente es un conjunto de oraciones, sino que la palabra de Dios es vida que cambia la vida. Es vida que cambia nuestras vidas. La palabra de Dios es dinámica porque obra en nosotros. Y si no está obrando en usted, pregúntese, ¿qué está pasando? ¿Estoy leyendo la palabra de Dios? ¿Estoy buscando del Señor? Debemos permitir que Dios obre, que Dios moldee nuestra vida. Ahí va a haber el cambio en nuestro interior. Segundo punto, ¿por qué debemos venir a la iglesia? Porque en la iglesia yo puedo ejercer mis dones espirituales. Cada uno tenemos talentos. Cuando recibimos a Cristo, Dios nos da regalos, dones espirituales. Y esos dones que Dios nos da no es para que nosotros los detengamos, es para que podamos ministrar en la iglesia, ¿verdad? Por eso hay el don de ser evangelista, el don de la predicación, el don de sanidad. Pero si usted tiene ese regalo que Dios le da y lo guarda en una cajita, ¿verdad? Y no lo comparte, ¿qué va a pasar? Se va a quedar ahí. Pero si usted comparte con los demás, va a edificar a la iglesia. Me gusta el versículo en 1 Corintios 12, el versículo 25, en su segunda parte, dice que los miembros se preocupen los unos por los otros. Por eso debemos venir a la iglesia, para que a través de nuestros dones podamos preocuparnos los unos de los otros y así, ¿no?, ministrarnos. Tercer punto, ¿por qué debemos venir a la iglesia? Es porque tenemos que ser ejemplo. Debemos ser ejemplo hacia nuestros hijos, debemos ser ejemplo hacia nuestros esposos, nuestra esposa, hacia nuestra familia. ¿Cómo puede convertirse su familia que no conoce a Jesús si usted no le predica, si usted no aprende del Señor, si usted no viene a la iglesia? ¿Cómo puede convertirse en los demás? Es que eso lo hace el Espíritu Santo, pastor. Sí, pero si usted no predica, si usted no le habla, ¿cómo su familia va a conocer del Señor? Tiene que dar el ejemplo. Si usted como padre o como madre le dice, bueno, ya no vayamos a la iglesia, como en el drama, ¿no? Le dejó ordenando
algo a los hijos y la mamá fue a la iglesia. Ella estaba dando ejemplo. Bueno, porque le tocaba servir, decía, ¿no? Está bien, pero ella estaba dando ejemplo. Pero qué tal que hubiera dicho, bueno, hijitos, quédense nomás durmiendo, yo ya vengo, ¿no? Voy a servir. Pero como hijos de Dios debemos dar ejemplo. Lucas 6:40, vamos a Lucas 6:40, por favor. ¿Qué dice Lucas 6:40? ¿Ya tenemos? Amén. Muy bien. Dice que el alumno será mejor que su maestro, ¿verdad? ¿Así dice? Ah, ya. Era para los que están durmiéndose. Dice que el alumno será como su maestro. No dice será mejor, ni tampoco dice que el alumno se convertirá en lo que es el maestro. No, el alumno será como su maestro. Si como nosotros como padres estamos enseñando a nuestros hijos van a ser como nosotros. Pero si usted no le enseña a su hijo, si no le predica a su hijo, si no le enseña que debe venir a la iglesia, pues eso va a aprender. Y creo que ninguno de nosotros vamos a querer esto. Jesús no dijo que el alumno se convertirá en lo que el maestro le enseña, sino que será como su maestro. Y nosotros somos hijos de Dios, nosotros nos llamamos cristianos. Entonces, ¿como quién tenemos que ser? Como Cristo. Como Cristo. Porque Él es nuestro maestro. Debemos seguir sus enseñanzas, debemos seguir su ejemplo. Y si usted no viene a la iglesia, ¿qué ejemplo puede dar de Cristo a las demás personas? ¿No le parece? ¿Se está dando cuenta por qué debemos venir a la iglesia? Cuarto punto, ¿por qué debemos venir a la iglesia? Porque debemos ser luz en la comunidad. Yo recuerdo que cuando recién pusimos acá la carpa, había vecinitos que nos decían, ya, paren la música, mucha bulla, ¿verdad? Pero ahora ya, los vecinitos ya no dicen nada. Hay vecinitos que ahora ya están aquí en la iglesia, ¿verdad? ¡Qué lindo! Y yo me alegro, porque ahora los vecinitos son fieles, están en oración. Los vecinitos cuando se dice, vea hermanita, nos olvidamos la computadora, préstame su computadora. Claro, enseguida. Y nos trae la computadora. Vea hermanita, nos hizo falta. Entonces están los vecinos. ¡Qué lindo! Aquí somos luz en esta comunidad. Pero falta, hermanos, falta que cada uno de nosotros podamos ser luz donde estemos. ¿Cuándo vas a ver la gente que usted tiene la luz de Cristo? Cuando usted da testimonio, cuando usted empieza a hablar, cuando usted empieza a actuar como Cristo. Y sabe que hay algo importante: cuando usted empieza a actuar como Cristo, las obras de Satanás empiezan a caer, empiezan a ser destruidas. Si usted empieza a hacer lo que Cristo hizo, Satanás seguirá estando vencido bajo nuestros pies. Pero si usted empieza como el carro, ¿no? Deja de venir a la iglesia, deja de ser testimonio, va a estar ahí hasta que se va a parar. Por eso es importante venir a la iglesia, porque tenemos que ser luz en esta comunidad. Y el quinto y último, que aunque no me parece tan importante, pero creo que lo voy a decir. ¿Por qué debemos venir a la iglesia? Porque así usted alegra el corazón de su pastor, ¿verdad? El apóstol Pablo, que también tenía un corazón de pastor, dice en Filipenses 1, del 3 al 7,
Agradezco a mi Dios por todos mis recuerdos de ti. Siempre en cada oración mía, por todos ustedes, haciendo mi oración con alegría debido a su asociación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y es correcto para mí sentirme así por todos ustedes porque los tengo en mi corazón. Cuando usted se une al servicio, al trabajo que hace el pastor, pues usted se une al equipo de Dios. Y el pastor puede contar con usted. Y usted puede contar con su pastor. Pero cuando usted no viene, a mí sí me da mucha tristeza cuando no los veo. No puedo llamarles a todos, ¿verdad? Pero ya tengo un plan para poder llamar a todos, ¿sí? Tengo un plan ahí con hermanos que estábamos hablando el día viernes. ¿Qué es lo que vamos a hacer con aquellos hermanos que no están viniendo? Vamos a animarles. Vamos a traerlos con cuerdas de amor. Porque eso necesitamos también en la iglesia. De la misma manera que usted se une a servir en el ministerio, pues va a crecer en el amor de Dios. Y usted va a mantenerse fiel con Cristo. Hermanos, ¿por qué debemos venir a la iglesia? Porque la palabra de Dios, la que escuchamos y la que leemos, penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser y cambia nuestra vida. Quiere que su vida sea transformada, sea cambiada. Venimos todavía con ciertas cosas que aún estamos peleando, que aún estamos batallando, ¿verdad? Puede ser la mentira, puede ser el enojo, puede ser cualquier vicio. Pero si usted no empieza a venir a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios, a leer la palabra, hay personas que por lo menos el domingo, ya que el pastor le dice que lea, ese día leen la Biblia. El resto, como pasan tan ocupados, no lo leen. Entonces ese día por lo menos el Señor va a empezar a obrar en su vida. El Señor con su palabra discierne nuestros pensamientos y ¿saben qué? Nos anima. Yo espero que en esta mañana salgamos animados, fortalecidos y con el deseo de venir a la iglesia. ¿Por qué debemos venir a la iglesia? Porque así podemos servir a los demás. ¿Por qué debemos venir a la iglesia? Porque debemos ser ejemplo a los demás. ¿Por qué debemos venir a la iglesia? Porque debemos ser luz aquí en el sector y donde vayamos. ¿Por qué debemos venir a la iglesia? Porque así alegramos el corazón de Dios. Pastor, hay otro motivo que la Biblia nos dice que debemos de venir a la iglesia. La Biblia dice que si tenemos reunión unos con otros, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Así es, mi hermana. Sí, debemos venir a la iglesia. Sí. Porque al estar congregados con Cristo, el Señor, nos podemos acercar a Él y Él con su sangre nos lava de todos nuestros pecados. ¿Qué es lo que usted anhela y desea? ¿Desea seguir con su vida así? ¿O desea en verdad sacudirse, verdad? Y empezar a asistir a la iglesia. Yo escojo eso. Claro, soy el pastor, tengo que venir. ¿No es cierto? Pero ¿quiénes se unen? ¿Quiénes se unen conmigo? A servir, a anhelar, a que esta iglesia pueda crecer, a que todo este barrio nos puedan conocer. Miren, yo ahora, los vecinitos ya me van conociendo. Vecino, ¿cómo está, pastor? Y eso es bueno. Y así poco a poco los voy a seguir trayendo.